Hola y bienvenidos a Ciudad en Crudo. Soy el ciudadano Eliseo y junto a mis compañeros Camillín y Tony el peatón urbano hablaremos de la ciudad tal y como es, sin filtros, sin adornos y sin miedo a la verdad. Así que relájate, porque esto va a comenzar. Hola a todos y todas, bienvenidos a Ciudad en Crudo, el podcast donde hablamos de la ciudad tal y como es, sin filtros. Hoy justamente vamos a tocar una palabrita, nos vamos a meter con una palabra que suena elegante, pero que tiene un trasfondo algo pesado. La palabra es gentrificación. Vamos a ver qué es, cómo empieza, por qué debería importarnos, qué debería importarnos de la gentrificación. Y bueno, como siempre les doy la bienvenida a mis compañeros Ciudadano Eliseo y Peatón Urbano. ¿Cómo están? ¿Qué onda, Camillina? Muy bien, aquí como siempre, buenas tardes, buenas noches o buenos días cuando nos estén escuchando. Hola, ¿cómo están? Buen día, buen día. Y bueno, como bien mencionas tú, Camillina, hoy toca de hablar de cómo una ciudad puede cambiar tanto hasta que en algún momento te ves tú como extranjero en tu propia ciudad, ¿no? O en tu propia colonia o barrio. Y eso es la gentrificación, ¿cierto? Es correcto, mi extranjero ciudadano Eliseo. Y no es casualidad, no es casualidad. De hecho, es un fenómeno que por su misma naturaleza excluye y desplaza a las personas, sobre todo a las más desfavorecidas, y muchas veces con la etiqueta de, entre comillas, mejora urbana. La verdad es que hoy venimos con datos duros, así que pues por favor escúchenlo porque esto se va a poner muy bueno. A ver, pero primero, vamos a poner de acuerdo con cómo explicamos la gentrificación de una forma clara, porque creo que desde ahí empieza a... tenemos mucha tela de dónde cortar, pero para no perdernos, pues vamos a introducir a nuestros escuchas en qué es la gentrificación de forma clara. Ok, Camillina, pues mira, básicamente es cuando una colonia o un barrio que es céntrico, popular, empieza a ponerse de moda. Básicamente es cuando llegan nuevos vecinos con más varo y te das cuenta porque a tu alrededor o dentro de esa colonia pues ves cafeterías, restaurantes, y estos cada vez se van multiplicando. No solamente cafeterías y restaurantes, también hay otros locales mucho más especializados para esas personas y por consiguiente suben las rentas. Y esto ocasiona que la gente original ya no pueda quedarse. Pues antes pagabas una renta mínima y ahora pues ya es mayor, ¿no? Y eso hace que básicamente se vayan desplazando de su colonia que los vio vivir, básicamente. Sí, justo así es, y la palabra gentrificación, que suena medio rara, en realidad es así porque viene de la palabra gentry, o sea, de clase alta inglesa, que así es como se le dice en inglés a la burguesía o los burgueses. De hecho, la primera vez que se habla de esto fue en Londres, pero bueno, de eso estamos hablando de los años 70, 60, 70, y de allá para acá ha sido un fenómeno que se ha estudiado ampliamente en ciudades gentrificadas o partes de esas ciudades que se han gentrificado, como Nueva York, Buenos Aires y, ¿qué creen?, Ciudad de México. No, pues guau. Bueno, y también ya hablamos también de que ciudades también como Monterrey, por ejemplo, ¿no? Guadalajara, Torreón, y bueno, poco a poco más ciudades mexicanas se van incluyendo, San Miguel de Allende, en fin, podríamos tocar varios paraísos. El fenómeno que vimos en Mazatlán hace poco, ¿no? Acerca de la apropiación de las bandas y la cultura, y bueno, en fin, ¿no? Pero digamos que esto no pasa mágicamente, ¿no? O sea, realmente, ¿qué provoca la gentrificación? ¿Qué la enciende? ¿Y qué hace que cada vez este fenómeno pues nos esté alcanzando en más ciudades mexicanas? Sobre todo porque, como ya bien lo mencionaba Liceo, generalmente se da a partir de los centros históricos, pero en México tenemos una figura muy, digamos, muy mencionada, que son los pueblos mágicos, ¿no? En donde también más adelante a lo mejor podemos tocar el por qué son tan atractivos para gentrificar o no. Pero no sé, aquí desmiénteme, peatón urbano, ¿qué provoca la gentrificación? No, yo no voy a desmentirte nada porque es cierto. Bueno, lo de Torreón no lo sé. Vamos a discutirlo un poquito más adelante a ver si es cierto que es una ciudad con algún proceso de gentrificación. Pero mira, vamos a hablar de tres causas principales que son las que están produciendo este fenómeno, este aburguesamiento. La primera definitivamente es que en este modelo de economía capitalista, pues aquí juega un rol
preponderante y fundamental el mercado inmobiliario y la especulación. Como sabemos, estamos en un sistema económico donde lo que importa es invertir tu capital, pero a través del marketing también generar expectativas, a veces más allá de lo real o de lo que en realidad te están vendiendo, y es parte de lo que ha hecho que estos barrios céntricos o originalmente obreros se empiecen a llenar de personas con mayor poder adquisitivo. Por ejemplo, cuando en estos barrios hay propiedades viejas o abandonadas, pues los desarrolladores ven una oportunidad ahí para invertir, y bajo este concepto de ciudad céntrica, de calidad de vida, de dejar el suburbio, empiezan a traer otras clases de mayor poder adquisitivo para ocupar justamente estos edificios. Compran barato, remodelan y venden caro. Es lo que Neil Smith llamó como brecha de renta, que es el valor potencial de un terreno versus su valor actual. Y así se da, ¡pum!, empieza la transformación. Y así es, Platón Urbano y Camillina, pues yo lo he visto en la ciudad mientras que lo recorro, porque tengo que ir a, no sé, al oculista o a visitar a un amigo, tan solo ir a la taquería que me gusta, y te vas dando cuenta cuando vas recorriendo que antes había una casita y ahorita ya aparece una torre de departamentos carísimos. Hay una cuestión muy interesante. Yo los invito a que, si bien recorran sus barrios, su ciudad, y vayan localizando esas áreas y van a ver cómo se va transformando. Pero también, si no pueden y nada más se quieren sacar la espinita, yo los invito a que abran su compu y pongan Google Maps. No es comercial, pero hay una opción en donde puedes ver fotos viejas de una zona. Entonces, si tú ves una torre de departamentos, ubicas la zona y ves las fotos anteriores y vas viendo cómo fue el proceso de construcción incluso. Y en el mejor de los casos llegas a ver la casa original. Entonces, como bien lo menciona Camillina y Platón Urbano, tan solo de esa forma te vas dando cuenta cómo va cambiando tu colonia, tu barrio, y donde antes era asequible, pues ahora se vuelve más exclusivo, ¿no? Y de hecho, ahí es justo cuando entra la segunda causa, cuando las políticas públicas, es decir, todas las acciones que hace el gobierno, están de cierta manera relacionadas con el capital, que es esta relación que existe entre el poder político y el poder económico. Y esto se da porque las inversiones en las áreas céntricas de la ciudad o de interés del gobierno se dan sin una política social. Es decir, los gobiernos promueven, entre comillas, rescatar barrios centrales, pero lo que hacen en realidad es favorecer a los desarrolladores para que ellos puedan desplazar a los vecinos, expulsarlos, para que tengan espacio y camino libre para atraer a alguien que les pague más renta, alguien que compre un café más caro, alguien que les compre un croissant en vez de una torta o una gordita. Entonces, un ejemplo en Ciudad de México es el famoso bando número 2, que detuvo la construcción en la periferia y promovió desarrollos en el centro. Como saben, este bando lo que promovía es la construcción solamente en las 4 delegaciones centrales de la ciudad, aunque su intención no era la gentrificación per se, sí que aceleró mucho el encarecimiento y la gentrificación de estas 4 delegaciones centrales. Dice, claro, está bien querer mejorar el barrio, el problema es para quién se mejora, ¿no? Porque justamente si tú inviertes en infraestructura, equipamiento para un desarrollo de un barrio, también es un detonador para que se acelere la gentrificación, como bien lo mencionas, y si la inversión pública solo trae capital privado y gente nueva, y no realmente una renovación, una inclusión de la población ya existente en esos lugares, pues entonces, digámoslo de una manera elegante, la gentrificación pues genera expulsión de esa población que ya vivía anteriormente ahí, porque ya no puede costear la forma de vida que ahora tienen actualmente en ese lugar donde vivió toda su vida, ¿no? Entonces, creo que esta parte que mencionas aquí, Platón Urbano, sí tiene muchísima responsabilidad la parte del gobierno, porque además invierte en una ciudad central para empezar o intentar conectarla, pero realmente también es parte del generador de la gentrificación, ¿no? El que tú tengas mejor vialidad, tengas mejores conexiones, también genera que un punto muchísimo más atractivo
pero para inversión privada y poco costeo de las personas originarias que ya vivían. Entonces, justamente creo que esta parte del cambio de estilo de vida tienes un poquito más de experiencia en Ciudadano Liceo para hablarnos sobre ello. Sí, mira, realmente es muy perceptible, ¿no? El cambio en los estilos de vida, como bien lo mencionas, Camilina, y también tiene que ver con el perfil de quienes llegan. Es decir, son pues chavos con trabajos remotos, básicamente extranjeros que ven barato vivir en México, profesionales que quieren estar cerca del centro o en zonas muy, muy confortables. ¿A qué se debe esto? Bueno, realmente no es lo mismo que te paguen en dólares y gastes en pesos, que ganes en dólares y pagues en dólares, ¿no? Entonces aquí desgraciadamente pues su moneda vale más que la de nosotros y por lo tanto pues es mucho más asequible vivir aquí, ¿no? Por decirlo de una forma. Además, pues ven encantadores estos barrios por todo lo que han dicho ustedes, ¿no? O sea, son barrios que tienen equipamiento, tienen bastantes medios de transporte y ahora con su llegada pues van haciendo más y más, van creciendo más y más locales con ciertas características, como decía Peatón Urbano, ¿no? Que ya para cumplirle sus gustos, por decirlo así. Si antes había una señora que vendía garnachas, ahorita ya no lo ves, ahora ves un local donde te ofrecen sushi, otro tipo pollo, bueno, no, tipo, ¿cómo le llaman? Luisiana, no sé, cosas así. Y si no me creen, dense una vuelta por esos lugares, realmente te vas a dar cuenta de cómo ha cambiado los locales para darles esa atención a ellos. Y si no me creen, vayan a una de esas taquerías que ahora se llaman de barrio, pero no son de barrio, y tan solo prueben las salsas. O sea, las salsas son basofia, no pican, pero están hechas para los extranjeros que no comen chile. O sea, de una cuestión tan sencilla y básica como eso, pues bueno, ahí te das cuenta, ¿no? ¡Viva las salsas! Ya se está enchilando Ciudadano Liceo, ya se está enchilando. No, a ver, calma, vamos a calmarnos todos. No, tienes toda la razón. A ver, este proceso se aceleró justamente a raíz de la pandemia, cuando nos dimos cuenta que muchos de los sistemas de producción se podían hacer a través del teletrabajo y poder vivir no justamente en la ciudad donde trabajas, sino podías vivir en otro lado. Entonces hubo un desplazamiento de extranjeros hacia México. De hecho, en la Roma Condesa, se calcula que llegaron más de 10,000 extranjeros entre 2018 y 2022, muchos con sueldos en dólares, justo como comentabas, Ciudadano. Eso disparó rentas y precios. No es su culpa individual, pero su presencia sin regulación, más los propietarios también, pues vamos a hablar de los que son dueños de los edificios en la Condesa y en la Roma, más ellos, pues aceleraron este fenómeno en la Ciudad de México. Sí, y como bien lo menciona también el Ciudadano Liceo, nosotros lo vemos desde que ahora ya tienes, si vas a estas zonas, ya te ofrecen un menú en español y en inglés, ¿no? O sea, ya no te ofrecen como tal, en algunos lugares ya está pago en dólares o con tarjeta. Entonces, este fenómeno se va extendiendo y se permea también en otros, no solamente en la vivienda, que es lo que más hemos tocado, sino en esta modificación de las conductas, ¿no? Ya mencionabas lo de las salsas sin chile, o no sé, hablemos del fenómeno de las taquerías que se incluyen ahora en la guía Michelin, ¿no? También que generan también como esta parte de la atracción y de que pues ya no es la experiencia de la gente originaria, ¿no? Pero ¿qué zonas son las más afectadas en Ciudad de México? Digo, creo que tenemos unas muy claras, como la Roma Condesa, pero se ha permeado a otras colonias aledañas al centro histórico, como la Doctores, ¿no? La Escandón, y cada vez vamos viendo, si vamos ampliando un poquito más el perímetro, pues vamos viendo que se va extendiendo justamente a la zona, digamos, ya como Santa María la Ribera, es decir, otras colonias que parecen atractivas por el equipamiento con el que cuentan también. La recreación es muy importante, ¿no? El hecho de que tengas un parque, los parques de barrio, los parques de la colonia, también es muy básico para ellos por la experiencia que ya mencionaban anteriormente de querer tener una mejor calidad de vida, ¿no? Pero, no sé, ustedes, por ejemplo, en cuanto a rentas, en cuanto a desarrollos de lujo que vean en estas colonias,
pues qué opinan, ¿no? Porque también unas rentas de no puedes conseguir nada en Ciudad de México abajo de 15,000 pesos, ¿no? No sé, por ejemplo, tú, peatón urbano, que digo, en algún momento estuviste viviendo acá, no sé tú qué piensas acerca de este tema. Sí, yo coincido, creo que mencionaste varias de las colonias icónicas en cuanto al proceso de gentrificación. De hecho, hablaste de Santa María la Ribera y tiene una relación estrecha con la colonia Juárez. Y recuerdo que hay un movimiento social muy interesante en Ciudad de México que se llama Santa María la Juarica. Es un movimiento muy interesante. ¿Y por qué Santa María la Juarica? Parte de su postulado es que ante el voraz mercado, el gobierno como cómplice de ello, ellos ya no tienen a quién acudir más que a su santa, que es Santa María la Juarica, y hacen todo un proceso como de procesiones religiosas con una pequeña virgencita muy a la usanza de las costumbres de Santa María la Ribera y la Juárez. Muy interesante, que exhibe una de las consecuencias más fuertes de la gentrificación, que es deshacen la cultura, las tradiciones, las conductas históricas que se han construido en esos barrios por unos comportamientos sociales más internacionales, globales, menos históricos. Y respecto a lo que comentas de la renta, sí, yo lo viví, o sea, es increíble cómo la renta de apenas un cuarto de 20 metros cuadrados se equipara a la renta de una casa en Torreón. O sea, de esa diferencia estamos hablando. Entonces podemos hablar de departamentos de 90 metros cuadrados aproximadamente que pueden llegar hasta los 27,500 pesos mensuales. Depende de muchas cosas, no es una generalidad, depende de dónde estén ubicados, pero la realidad es que estos precios varían de acuerdo no nada más a la localización, sino a sus amenidades, a la demanda que puede exigir, o por lo menos la aparente demanda, porque ahí es donde entra el juego de la especulación. No necesariamente que exista una alta demanda quiera decir que su precio va a estar dependiendo de esa demanda, porque sabemos que también juega mucho el tema bursátil y hacer parecer que es un producto muy demandado, cuando en realidad hay torres en Reforma que están completamente vacías. No, y es así, mi estimado peatón urbano, realmente juega mucho el papel de la ubicación, ¿no? de los inmuebles, como lo hemos estado mencionando, pero también, por ejemplo, no sé qué tan bueno sea que se vengan a vivir aquí a Iztapalapa, nos van a quitar todo, nos van a gentrificar, entonces no va por ahí. Como ahora la Reforma Norte, ¿no? Sí, ahora cierto. llamada Reforma Norte, cuando estás al lado de Tepito, entonces, pero bueno, los departamentos que están promoviendo ahí arriba de 2 o 3 millones, ¿no? En esa zona. Sí, y realmente, pues ahí lo que tienes es una avenida muy importante y va haciéndose como una escalerita, ¿no? O se va dando como un seguimiento hacia el norte, pero bueno, no sé, en el caso también de Monterrey, estaba viendo que el centro básicamente se está reconfigurando, y antes, pues bueno, todas las casas abandonadas, ahora también ya están empezando a construir departamentos de 20,000 hasta 30,000 pesos a mes de renta, ¿no? Pues si bien había vivienda vacía por X o Y razón, que eso no quiere decir que haya desplazamiento, posteriormente lo habrán. Y bueno, en Torreón creo que también está siendo intervenido el centro, si no desmiénteme ahí, peatón urbano, pero creo que no hay gentrificación como tal aún, porque si bien ya los locales pues sí advierten que si no se regula, ¿no? Que es lo que tú mencionabas, pues se va a repetir el patrón, porque la reactivación puede llegar a excluir a los ya originarios, porque sube la plusvalía, suben los riesgos de expulsión, pero creo que aún en Torreón podemos hablar de que realmente se está haciendo una inversión en el centro, pero no estamos llegando al fenómeno de la gentrificación, porque no se está expulsando a la población originaria, no se han sustituido en sí los usos de negocios anteriores por ahora estos tipos de negocio gourmet, pero aquí, bueno, tú eres el experto, ¿no? Porque creo que aquí la parte también de embellecer la ciudad no es como tal que provoque que la gentrificación, como ya lo mencionamos más anteriormente, ¿no? Y por alusiones personales, porque soy de Torreón. Sí, a ver, sí hay inversiones
en el centro de Torreón que siguen el patrón de favorecer a ciertos capitales. Sí ha existido a raíz de estas inversiones una transformación, por ejemplo, en el tipo de unidades económicas. Por ejemplo, los típicos paseos turísticos que favorecen antros, bares y restaurantes. Pero esto no necesariamente es malo ni tampoco es gentrificación. Para que se pueda hablar de gentrificación tienes que hablar de la sustitución de un tipo de población con un poder adquisitivo más grande que el que reside actualmente. Y el proceso y la cuestión de Torreón es que el centro sigue siendo un área de la ciudad muy poco habitada y que año con año pierde población. O sea, no es que llegue nueva población y saque a la población que ya existe, sino simplemente nadie vive ahí. Bueno, no nadie, muy pocos viven ahí. Entonces creo que todavía falta para ver ese proceso de gentrificación en el centro de Torreón. Ok, entonces, como han mencionado ustedes, Comillín y Patrón Urbano, básicamente la gentrificación no es solo embellecer la ciudad, básicamente es reconfigurarla para unos pocos. No creo que nadie esté en desacuerdo en el que vayan y revitalicen tu barrio, tu zona o tu colonia, porque pues, estaría chido que todos pudiéramos tener mejores luminarias, mayor seguridad, un manejo adecuado de los parques, si es que hay parques. Pero básicamente sí, esto no se planea con justicia, o sea, simplemente se dedican a ciertas zonas. Entonces, no funciona para todos, ¿no? Sí, por ejemplo, en el centro histórico de Torreón ha habido inversiones importantes sobre vialidades icónicas, de una jerarquía vial importante, pero hay un sector del centro histórico que es mayormente habitacional, donde vive un sector de la población vulnerable, que ahí no se ha invertido. Ahí es donde falta la planeación y la justicia social. Vemos que en los programas de desarrollo urbano se favorece mucho la parte comercial y de servicios, pero pocas veces vemos que el recurso se dirige hacia esa población vulnerable. Por otra parte, sí que hay transformaciones en infraestructura, en el transporte, en la imagen urbana, pero hay que cuestionarnos si esos beneficia a quién. Y ese es el punto central de la gentrificación, que está pensado solamente para los que pueden pagarlo. Entonces, si vamos a hablar de una ciudad sostenible e inclusiva, tenemos que entrarle el tema de políticas con un sentido de justicia social, como lo dice Ciudadano. Y sí, claro, la solución no es frenar el cambio, porque lo que queremos es tener una mejor calidad de vida, poder ofrecer una mejor calidad de vida, mejorar servicios, mejorar infraestructura, tener mejor conectada una ciudad, pero siempre teniendo en cuenta a la población más vulnerable, ¿no? O en esta condición de vulnerabilidad. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, pues con políticas de vivienda asequible, regulando el mercado y sobre todo escuchando a quienes ya habitan los barrios originalmente, ¿no? Hay un programa por ahí que es Mejora tu Barrio, que bueno, actualmente creo que va más enfocado en colocar luminarias, que eso ya tendría que hacerlo de por sí para una mejora el gobierno, pero bueno, creo que se ha enfocado más en eso. Pero también creo que aquí tenemos que ver cómo revitalizar los centros históricos, que ahorita muy bien lo mencionabas, Platón, ¿no? Que a veces están completamente deshabitados y que pensamos en otro tipo de población que llegue a habitar el centro histórico en lugar de brindar vivienda a las personas que ya habitan en esa ciudad. Y bueno, que no sé a ustedes qué les parece si en nuestro próximo programa hablamos de cómo influyen los cambios de uso de suelo también en esta parte de la planeación de la ciudad, que creo que va muy de la mano con el tema que estamos hablando de gentrificación, porque pues también tiene que ver con qué estamos haciendo nosotros como planeación urbana para poder evitar estos cambios, ¿no? O sea, porque muchas veces decimos, no, sí, que ahora todo sea comercio, que ahora todo sea habitacional, que todo sea uso mixto, pero ¿y cómo influye esto? Entonces, no sé qué piensan, los escucho. Ay, pienso que estoy en desacuerdo contigo. Ahora sí, fíjate que yo creo, bueno, ya lo vamos a hablar en el siguiente programa. Se me hace buenísimo el tema que estás proponiendo, porque de hecho en los cambios de usos de suelo no es un tema de la planeación, es un tema de gestión, porque hay planes muy buenos, pero luego en los consejos de desarrollo urbano y en los cabildos los cambian sin ninguna fundamentación legal. Pero está buenísimo, me encanta, hay que hacerlo. Sí, totalmente de acuerdo y por decirlo así, hay mano negra. Pero miren, ya para ir más o menos y a ir cerrando todo esto, básicamente es
que una ciudad justa no se construye expulsando a la gente, ¿no? Se construye a la par. Como ya bien lo dijo Camillín, hay que tomar en cuenta las personas que viven en esos barrios y pues, llegar a un mutuo acuerdo, ¿no? Tampoco estamos diciendo que todas las personas que vengan aquí son malas, ¿no? Pero creo que sí hay que regular muchas cosas, ¿no? El mercado, las políticas, etc., etc. Y no sé, me gustaría que lo pusieran en los comentarios nuestros oyentes para ver qué opinan de esto y qué otro tipo de situaciones han vivido, si es que las han presenciado en sus barrios o colonias, y qué opinan de esto, ¿no? Tal cual. Así que, pues, si ustedes ya empiezan a oler como a café expreso con leche de macadamia y se empieza por ahí a escuchar un croissant crujiente, aguas, porque lo siguiente que puede pasar es el propietario de tu edificio tocándote la puerta para desalojarte, ¿no? Entonces hay que estar conscientes de este fenómeno y pensar que sí es un tema de política pública, pero que tiene que venir desde una resistencia social y desde manifestarnos como ciudadanos que tienen derecho a la ciudad. Y no tocas los panes con gluten, por favor. Sin gluten, estos son sin gluten, obvio. Sin gluten. Masa Bueno, madre, por favor. Masa madre, y algunos sí preferimos el matcha, ¿no? Sin tener que ser multiplicadores, ¿no? Algunos sí preferimos el matcha, pero bueno. Has de vivir en la Condesa. No puede ser. Bueno, no hablaré acerca del matcha. Orgánico, por cierto, pero bueno. No salió peor. Aquí en Ciudad en Crudo seguiremos pues intentando hablar sin filtros. Muchísimas gracias por escucharnos y nos gustaría muchísimo que nos platicaran justo si ustedes están viviendo este fenómeno en su barrio, si ustedes buscan barrios así, o sea, irse a vivir a barrios ya gentrificados. Y esta vez te robo a ti la palabra, Ciudad Eliseo. Hasta la próxima y que sean buenos ciudadanos. Eso es todo, caramba. Bye. Adiós. Compártenos tu opinión en el correo ciudadencrudo@gmail.com. También síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram y TikTok como @ciudadencrudo. Recuerda, tenemos nuevo episodio cada miércoles. Todo lo que decimos aquí es nuestra opinión y no representa a nadie más. Si estás de acuerdo, genial. Si no, también está bien.